Listo, muchachos. Espero el descanso les haya caído bien. Entonces seguimos. ¿Listo? Antes de continuar, ¿alguna pregunta de lo que ustedes me acabamos de ver, de las definiciones de árboles, todo eso? ¿Son capaces de diferenciar qué árboles son completos, balanceados, etcétera, etcétera? Más o menos. Bueno, pero con repetirse el video, imagino que está, Joan. Ah, bueno. Listo. Pues si me alcanza el tiempo, sí, sino que tengo que terminar este tema hoy. Entonces, sí, voy a ver si en la última parte de clase me cabe. Porque pues ya después ya empezaría gramáticas. Sí, ya, pero gramáticas sí lo quiero comenzar la otra semana porque gramáticas tiene un lado. Si me alcanza el tiempo, sí. Si no, pues dejo así. ¿Listo? Vale, muchachos. Entonces, en la combinación de estos dos conceptos de árbol emeario, ¿cierto? Entonces, tenemos árbol emeario completo, es aquel donde los vértices, aquí hay una definición que falta, realmente, aquí hay algo que falta. Un árbol emeario completo, equilibrado, es aquel donde los vértices tienen exactamente, me dijo, si es equilibrado. ¿Listo? Eso es lo que dicen acá. Propiedades de los árboles. Un árbol con n vértices tiene exactamente n-1 aristas. Observemos. Por paso básico. Si uno tiene un vértice, ¿cuántas aristas habría? Ninguna. Y ahora, paso inductivo. Suponga un árbol que tiene n vértices y n+1 aristas. ¿Qué pasa si yo agrego un vértice nuevo? ¿Qué pasa si yo agrego un vértice nuevo? Tenemos un árbol que tiene n vértices y n+1 aristas. ¿Qué pasa si yo agrego un vértice nuevo? ¿Qué implica? ¿Qué implica agregar un vértice nuevo? Otra, es necesario agregar una arista. Por lo tanto, si usted tiene un árbol con n vértices y n+1 aristas, si usted agrega una arista más, va a tener n+1 vértices y n aristas, cumpliéndose la relación. Por paso base se cumple y se cumple por paso inductivo. ¿Sí recuerdan más o menos eso del semestre pasado? Paso base y paso inductivo. Soso. Bueno, entonces así se demuestra eso. Otras más propiedades de los árboles. Bueno, otra propiedad. Un árbol emeario completo con i vértices internos contiene n por i+1 vértices. Paso base. ¿Qué pasa con este? Muchachos. Entonces, ¿cuál es el nivel de este árbol? ¿Cuál es el M de este árbol, muchachos? El paso base solo con la raíz. ¿Cuál es el M de este árbol? El número de hijos. Muchachos, ¿cuántos hijos tiene esto? Pues 0. Y tenemos n, el número de vértices es 0 por i, que no sé qué es, más 1. Y pues 0 por algo, entonces igual a 1. Y pues sí, efectivamente está dando. Sencillamente el paso base considera la raíz. Paso inductivo.
Suponga un árbol que contiene, que cumple la regla, tiene m hijos, entonces va a cumplir que el número de vértices es igual a m por i más 1. Entonces, muchachos, ¿qué pasa si yo agrego, vamos a ver, un par de vértices internos? Ajá. Puesto que el número contiene n por m, que es el n por i más 1. Vale, entonces, muchachos, yo les hago una pregunta. Resulta que si yo agrego un vértice nuevo, muchachos, al yo agregar un vértice nuevo, ¿qué pasa? Si el árbol es completo, ¿cuántos vértices tengo que agregar realmente? Si el árbol es semiario completo, equilibrado. ¿Qué pasa si yo agrego un vértice nuevo? ¿Cuántos vértices nuevos tendría que agregar realmente? Yo no puedo agregar un solo vértice. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo agregar un vértice normalmente, arbitrariamente? ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Deja de ser completo. Exactamente. Y al agregar un m más, muchachos, implica que la altura del árbol va a incrementarse en 1. O sea, al agregar un nuevo nodo interno, ¿cierto? ¿Qué es un nodo interno, muchachos? ¿Qué es un nodo interno? Un padre, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí y nodos internos, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica, muchachos, yo agregar a una hoja, le agrego hijos? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo cambia la ecuación? Si yo agrego m nodos. Eso significa que tengo que subir m nodos. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que, cuando yo agregue uno nuevo, tengo que hacer m nodos nuevos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa con el número de nodos internos? Cuando a una hoja le agrego hijos, tengo i nodos internos, no sé cuántos son, pongámosle 10. Y si yo a una hoja le agrego hijos, ¿esa hoja qué pasa a ser? ¿Y quién aumentaría entonces? Exactamente. Si tenemos i nodos internos y yo a una hoja le agrego m hijos, ¿cuántos nodos internos tengo ahora cuando hago ese cambio? No, i más n no. Sería i más 1. Más 1. Y observen esto. Esto queda m por i más m más 1. Y miren, este más m está con la idea de agregar uno nuevo más. Si pillan que el paso inductivo se demostró allí, yo agregué m nodos, ¿cierto? Y ahora, al agregar m nodos, ¿qué implica? Que hay i más 1 padres. Y al aplicar la fórmula, me dice que efectivamente cuántos nodos agregué la fórmula. La fórmula, ¿cuántos nodos me dice que agregué? ¿Cuántos agregué? De acuerdo a lo que les dije, para que siga siendo completo. ¿Cuántos nodos tengo que agregar para que sea completo? Para que siga siendo completo con la definición. M, correcto. Y al aumentar el número de padres, me dice que tengo que agregar m nodos. Por lo que el paso inductivo queda demostrado. Si yo dije que agregué m nodos y eso implica que hay un padre más, al aplicarlo en la fórmula me está diciendo que debo agregar m nodos. ¿Eso qué quiere decir? La hipótesis que yo dije al principio, tengo que agregar m nodos, que implican que hay un padre más. La fórmula me dice que hay m nodos más. Por lo tanto, el paso inductivo quedó demostrado. Por ambos lados me está diciendo que tengo que agregar m nodos. ¿Es claro eso? Esa es la hipótesis acá. Entonces, por paso base, solo es la raíz. Entonces, el m es obligatoriamente igual a 0. Y la fórmula me dice que hay un solo nodo. Cosa que es cierta. ¿Qué pasa de un árbol que solo tenga la raíz? ¿Cuántos nodos tiene? 0 no. Bueno, ¿cuántos vértices? Qué pena, sí, tiene razón. ¿Cuántos vértices hay? 1. No, no, sí serían 0 porque pues son los que tienen hijos. Ahora bien, paso inductivo. Tengo un árbol
con m, con un m cualquiera. El m obviamente es mayor que 0. Y e i pares. Correcto. Ahora, la fórmula me dice n, el número de vértices, es igual a m por i más 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si agrego, entonces, ese es el paso n. Ahora, miremos el paso n más 1, que implica agregar un nuevo vértice. Para agregar un vértice, ¿cuántos tengo que agregar? ¿Cuántos tengo que agregar? Exactamente. ¿Por qué? Para que, exactamente, para que se conserve, que sea completo. Bien, correcto. Eso es por un lado. Entonces, en total, tengo n más m vértices en el paso n más 1, o sea, en agregar un vértice más. En ese caso no puedo agregar uno solo, sino m por la definición. Ahora, la segunda parte. Esto implica, ¿qué pasa? Más bien, ¿qué pasa con el número i, que son de vértices internos, que son aquellos que tienen hijos? ¿Qué pasa con el número de vértices internos cuando hago eso? Aumenta. Entonces, exactamente. Entonces, cuando agrego un vértice, este queda como i más 1. Aplicando la fórmula, queda que el número de vértices, voy a llamarlo n', es igual a m por i más 1 más 1. De donde esto queda que n' es igual a m por i más 1 más m. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, allí? Vale. Y este pedazo que hay aquí, ¿a qué es igual? M por i más 1. ¿A qué es igual eso? De acuerdo a la fórmula que vimos. ¿A qué es igual eso? A n. Por lo tanto, n' es igual a n más m. Entonces, miren, por la fórmula me dio que hay n más m en total vértices. Y con la suposición que yo hice al principio, ¿cuántos vértices hay? Cuando yo hice la suposición al principio, ¿cuántos vértices me quedaron? Cuando agregué uno nuevo, que obligatoriamente tengo que agregar n. Tenía n y me tocó agregar n. ¿Cuántos me quedan? ¿Qué pasa, muchachos? N más m, correcto. Exactamente. Entonces, muchachos, como estas dos cosas se corresponden, pues la hipótesis que hice versus lo que encontré con la fórmula, se dice que el paso inductivo quedó demostrado. Lo demostré por los dos lados. Recuerden que el paso inductivo hay que demostrarlo por dos lados. Ahora bien, al hacer eso, he demostrado que efectivamente eso se cumple. ¿Listo? Lo he demostrado por utilizando inducción. Bien, muchachos. Un árbol M-ario de altura h tiene máximo m a la h hijos. Observemos. M a la h hijos. Ok. Un árbol de altura h tiene máximo a la n h hijos. Eso nos dice el teorema.
un árbol de altura h tiene máximo, dice máximo, ¿no? Tiene máximo m a la h hijos. ¿Cuál sería el paso base? El caso trivial. H igual a 0, correcto. En h igual a 0, correcto, la altura 0 me dice que m elevado a la 0. ¿Cuánto es m elevado a la 0? Cualquier número de este planeta elevado a la 0. 1. Y esto es correcto, porque cuando usted tiene una altura, un árbol de altura h, ¿qué es únicamente? Altura 0. ¿Qué es únicamente ese árbol? La raíz, perfecto. Y ahora el paso inductivo. Entonces, es de una altura h a una altura h más 1. ¿Estamos de acuerdo? Una altura h a una altura h más 1. Recuerden que el paso inductivo es de n a n más 1, es lo mismo. Entonces vamos a demostrarlo de una altura h a una altura h menos 1, más 1. Entonces, muchachos, vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un árbol así, esto tiene altura h, yo estoy suponiendo que máximo tiene m a la h hijos, ¿correcto? Ahora bien, muchachos, yo les hago la pregunta a ustedes. Para agregar, muchachos, obviamente el árbol m a la h hijos. Entonces, muchachos, para agregar una altura nueva acá, ¿qué necesito hacer? Suponga que el árbol está completico hasta acá, en la altura h. Todos son hojas, o sea, tiene altura h. No, todos tienen altura h. Para nosotros hacer eso, muchachos, supuestamente yo tengo que demostrarlo por todos lados. Lo primero es que si la altura aumenta en 1, sería m h más 1, que es igual a m por m a la h. Eso es sencillamente aumentando la altura. ¿Listo? Por fórmula. Ahora, la segunda parte, mirando el problema. ¿Qué pasa, muchachos, si yo a todos estos le agrego hijos? Yo aquí tengo m a la h, hijos. ¿Sí? Eso es un número cualquiera. ¿Qué pasa si a cada uno le agrego m hijos? Es decir, lo de mh más 1 ya lo hice acá. Esto es por la fórmula. Eso fue lo que yo hice ahí. Pero yo les hago la pregunta es, ¿qué pasa si yo a cada uno de estos señores le agrego m hijos? ¿Cuántos nodos tengo en total? Aquí hay m a la h, ¿sí? Si a cada uno de estos señores le agrego m hijos, ¿qué tengo? Por ejemplo, exactamente. Si a uno de estos le agrego m, voy a tener m más m más m más m más m. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se va a hacer eso? M veces no, recuerde. Esto es m a la h. Voy a hacerlo m a la h veces. Por lo tanto, esto me queda m por m elevado a la h. ¿Sí es claro ahí? Tienes a la m a la h hojas y a cada una de esas tiene m hijos. ¿Cuántos nodos hay en total? M por m elevado a la h. ¿Sí es claro eso? Ahora bien, entonces aquí tengo m por m a la h, que es igual a m h elevado más 1, que es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto, muchachos? ¿Qué pasa ahí con el paso inductivo? Yo hice, inicialmente por fórmula le puse h más 1 y ya, me dio m h más 1. Y le aumenté la altura al otro suponiendo que todos se llenan. ¿Sí? Entonces, en total, hay a la m h más 1. Lo demostré por ambos lados. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que toca asumir es que tienes m a la h hojas. ¿Cuándo?
la altura del árbol es h. Si cada uno de estas hojas tiene m hijos, en total tendremos m por m a la elevado a la h. ¿Es claro eso, muchachos? Pues usted, digamos, usted tuvo 5 abuelitos y cada uno de esos abuelitos tuvo 5 hijos. ¿Cuántos tíos tienen? Si usted tuvo 5 abuelos, suponga que, bueno, va bien, los 4 abuelos, 25. Exactamente lo mismo. ¿Listo? Una familia extraña donde usted tenga 5 abuelos. No sé cómo funcionará eso, pero bueno. Bien. Y habla de hojas, ¿no? En este caso, ¿cuántas hojas tiene? Pues m por m a la h. Habla de hojas, perdón. Son hojas, únicamente. ¿Listo? Bien, muchachos. Un subárbol, antes de seguir, ¿es claro estos dos conceptos que se hicieron acá? Muchachos, ¿estas demostraciones son claras? Sí. Listo. Entonces tomo lo que dicen acá, pues que realmente hay 35 matriculados y no todos hablan, pero pues yo me quedo con los que hablan. Bueno, muchachos, un subárbol es tomar una rama, una parte de un árbol. Por ejemplo, un subárbol sería, por ejemplo, por ejemplo, yo puedo tomar L únicamente y eso es un subárbol. Por ejemplo, yo puedo tomar este subárbol de acá. Sí, básicamente tomar una rama. Toma un pedazo y ya. Por ejemplo, esto de C y H también podría ser un subárbol. Este, por ejemplo, este pedazo también es un subárbol. ¿Sí? Entonces, básicamente, tome uno de los nodos internos, perdón, sería, qué pena, sería, ahí cometí una imprecisión. Sería tomar el nodo interno y todos los que están adentro. Por ejemplo, esto. También pueden tomar una hoja. Sería un árbol únicamente con una raíz. O pueden tomar eso. Y entonces toman de allí hacia abajo. ¿Listo? Eso es un subárbol. Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí antes de seguir con recorridos en árboles? Esto igual es recordar es vivir. Aquí van a recordarse algo que vieron hace mucho tiempo. ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Pregunta antes de seguir? ¿Preguntas, muchachos? ¿No? Listo. Entonces, seguimos por acá.